¿Cómo está, profesora? Le habla Miguel Natera. Yo le hablaré un poco sobre el trabajo dentro de la Constitución en Venezuela. Una realidad es cierta, todos los presidentes que han llegado a presidir los destinos de Venezuela lo hacen lleno de expectativa del éxito. Todos quieren erradicar la pobreza, disminuir los índices de seguridad, aumentar el aparato productivo y llegar a ser un país productor no solo petrolero, sino también promotor del turismo, precursor de los recursos naturales no renovables y agroproductor. Si tomamos como punto de partida mejorar la calidad de vida de la sociedad, o en este caso en especial en los habitantes de Venezuela, debemos iniciar que este ha sido un país con una trayectoria democrática en donde la Constitución de la República ha servido y sirve como una base sobre el cual descansa todo el aparato del Estado. Una Carta Magna protege los derechos humanos, civiles, las acciones militares y sobre todo cómo debe de ser la participación de los ciudadanos en la vida política del país. Tomando en cuenta lo anterior, analizaremos cuáles son las políticas públicas en que en estas materias están dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, comenzando por el preámbulo de la misma, el cual estipula que es el Estado del pueblo venezolano quien refundará la República, a fin de establecer una sociedad democrática, participativa y protagonista. Lo anterior refleja la voluntad del pueblo venezolano, quienes mediante el voto popular y la aplicación de referéndum serán los encargados de velar por la participación y el protagonismo ciudadano en la toma de decisión y en la formulación de las estrategias políticas, económicas y sociales que redundarán en el beneficio colectivo. Son los diputados representativos del poder del pueblo quienes consolidarán los valores de la libertad, independencia, paz y solidaridad, bien común, integridad territorial, convivencia y cumplimiento de la ley para esta y las futuras generaciones, además de que asegurarán el derecho de la vida, trabajo, cultura, educación, justicia social y la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna. Lo anterior no es más que la descripción de funciones por parte de los poderes legislativos, quienes son la representación de la sociedad moderna y democrática en el gobierno nacional. Son los diputados del antiguo parlamento quienes deberán salvaguardar los derechos humanos y civiles de los ciudadanos venezolanos. Buenas tardes, yo les voy a hablar, ¿verdad? Para este caso, en la unidad acreditable, que es la materia, ¿no? Les voy a hablar sobre el punto de la exposición llamado el trabajo en Francia, ¿verdad? Hay que recordar, ¿verdad?, que el empleo es un derecho fundamental y constitucional que tiene toda la persona a ejercerlo para ganarse su sustento diario y mejoramiento personal, financiero y entre otros aspectos, ¿verdad?, que embarca el trabajo. En este caso les voy a hablar sobre el trabajo en Francia, donde el empleo en Francia es extraordinariamente significativo y posee un valor, aunque pueda ser gran parte solo simbólico, de una iniciativa reciente que pone de manifiesto que es posible una alternativa al proceso de desregulación normativa y que no es otra cosa que darle más relevancia al diálogo social, es decir, negociar con las personas, ¿verdad?, y con los interlocutores sociales para difundir esta gran información y la importancia del trabajo. Hay que introducir nuevos parámetros, cambios y ajustes laborales, donde allí se ajusten y estos sean realmente necesarios. Hay un proyecto importante, ¿verdad?, que el presidente Francois holandés, ¿verdad?, incluyó, ¿verdad?, en el artículo 51.3, que dice el texto constitucional, donde se establece que todo proyecto de ley u orden o cualquier proposición de la ley de reforma de las relaciones individuales y colectivas de trabajo, de empleo o de formación profesional que se encuentre dentro del ámbito de la negociación nacional e interprofesional no puede, excepto en casos de emergencia, ser objeto de deliberación en el Consejo de Ministros o incluso en el orden del día de la Asamblea Nacional o en el Senado, sin que los sindicatos que representan a los empleados y representantes de los empleadores hayan podido negociar, si lo desean, sobre el tema de la reforma. El trabajo o derecho laboral, como ya había hablado, es una rama del derecho cuyos principios y normas jurídicas tienen por objeto la tutela del trabajo humano realizado de forma libre. Hay que tener en cuenta, se puede tomar en cuenta que el trabajo se puede dar por cuenta ajena, es decir, un trabajo individual
o también relaciones de dependencia a cambio de una contrapresentación. Es un sistema normativo heterónomo y autónomo que regula determinados tipos de trabajo y dependientes de relaciones laborales. Hola, soy Juan Hernández y me tocó exponer el trabajo en Alemania. Recientemente se han presentado un informe sobre el estado del mercado laboral en Alemania, en el que se hace referencia a la cantidad de emigrantes provenientes de Italia, España, Portugal, Grecia y también muchos países latinos, que se salieron de sus países en busca de la oportunidad real de encontrar un empleo. Además, y según datos oficiales, la primera potencia económica de Europa, que es la alemana por supuesto, presenta la cifra media de paro más baja del viejo continente. En el mes de diciembre, por ejemplo, se contabilizan 2,87 millones de parados. En sí, unas 79.000 personas menos que en el 2011, lo que convierte la opción de viajar a Alemania en una alternativa más que atractiva. En el país hermano, los perfiles más demandados son los de los profesionales calificados, con los cuales abastecer en su potente sector industrial. Esto ha provocado que miles de ingenieros del sur de Europa hayan optado por salir de sus países de origen tras un trabajo que se les negaba en su propio mercado laboral. En el año 2003, Alemania se embarcó en una reforma laboral que ha cambiado el panorama social del país de manera radical en apenas una década. Bajo el mandato del canciller Gerhard Schröder, la economía germana vivía un momento de los que marcan generaciones. El Partido Socialdemocrático Alemán, el SPD, desregulaba el mercado laboral y de este modo se disparaba la presión sobre los desempleados para que encontrasen empleo. Desde el estallido de la crisis, los datos económicos alemanes no dejan de sorprender. La tasa de empleo ha disminuido de forma paulatina desde el año 2005 y ahora se sitúa tan solo en el 6.7%. Su nivel de exportaciones se ha multiplicado desde que estalló la crisis. Su industria no para de crecer y se ha convertido en un principal receptor de cerebros de países con una situación mucho más inestable. Sin embargo, también se ha multiplicado por 3 grupos de empleos con salarios más bajos. La solución laboral alemana, basada de manera principal en el auge de los contratados con bajos salarios, está creando una nueva clase social, que es la llamada el precariado. Este es un nuevo término acuñado a la Fundación Friedrich Ebert, que es socialdemocrática. Esto define que es una nueva clase baja o proletariado, que son personas, al menos el 18% de la población del país, sobre todo concentrados en los estados de la antigua Alemania democrática. Que estas son personas que viven en condiciones precarias, tienen poca o ninguna formación, están en el paro o sus trabajos son temporales, o sea, gente de contrato corto. Con frecuencia viven en familias monoparentelas y sufren enfermedades crónicas. No votan ni emiten votos, protesta y se caracterizan por una extrema desconfianza en las instituciones políticas. Este sujeto es aquel que en sí que cae en situaciones de precariedad, como se dijo anteriormente, y que está expuesto a una exclusión económica y cultural permanente y se convierte en una nómada urbana. Tengan todos un cordial saludo. Mi nombre es Ronald Horta y en esta oportunidad les hablaré un poco del trabajo en Brasil. Fíjense que la República Federativa de Brasil, actualmente gobernada por la camarada Dilma Rousseff, es un país latinoamericano que comprende la mitad oriental del subcontinente y algunos grupos de pequeñas islas en el Océano Atlántico. Es el quinto país más grande del mundo. En área total, el 47% del territorio suramericano. Esto en número sería 8.5 millones de kilómetros cuadrados.
Fíjense que el trabajo está garantizado según la Constitución de la República de Brasil en su capítulo 2, artículo 6, son derechos sociales, la educación, la salud, el trabajo, el descanso, la seguridad y la previsión social. Luego, en el mismo capítulo 2, en el artículo 13, establece lo siguiente: la duración del trabajo normal no superará a 8 horas diarias y a 44 horas semanales, facultándose la compensación de horarios y la reducción de jornada mediante acuerdos o convenios colectivos de trabajo. Primero lo garantiza la Constitución de la República Federativa de Brasil. También existe un Tribunal Superior de Trabajo, que es una instancia que vela por los derechos de los trabajadores, compuesto por 27 jueces con títulos de ministro, nombrados por presidente o presidente de la República, luego de la aprobación del Senado General. Es creado según el artículo 111 de la Constitución de Brasil. Ahora, dentro de esta estructura organizativa aparece también el Partido de los Trabajadores como organización social de las diferentes masas y fuerzas productivas de la nación, en este caso de Brasil. Su máximo líder es el presidente anterior, Luiz Inácio Lula da Silva, que impulsa este tipo de fuerzas productivas. Fíjense que es un partido político de izquierda brasileño creado en los años 70. Surge del sindicalismo espontáneo, es decir, de las clases obreras, de operarios de Sao Paulo. Desde su fundación representa la defensa del socialismo como organización social. Además de esto, dentro de esta estructura también, durante la gestión de la presidenta Dilma Rousseff, es aprobada una enmienda a la Constitución que contempla derechos a los trabajadores domésticos. Esto incluye la igualdad de salarios y beneficios con respecto a trabajadores del sector empresarial, fortaleciendo de esta manera el motor productivo de la sociedad. Si comparamos las distintas normas, empezando por la Constitución de la República Federativa de Brasil, las comparamos con la Constitución actual de la República Bolivariana de Venezuela, existen muchas similitudes de acuerdo al apoyo que se le da a la clase trabajadora. Para finalizar la exposición, se puede decir que las luchas emprendidas por las fuerzas productivas de la sociedad que conforman una nación han sido reivindicadas en la mayoría de los países latinoamericanos, que han adoptado el socialismo como alternativa para el desarrollo sustentable y sostenible, ya que se incluye la clase obrera de forma participativa y protagónica en la conducción y fortalecimiento de la nueva estructura social, donde la igualdad es para todos los seres humanos sin distinción de clases, e impulsando la integración como base fundamental para la liberación de los países y como herramienta de independencia soberana emprendida por nuestro comandante Chávez en su afán de unir las naciones suramericanas.